Hi guys, what's up? Here Oscar again with another video in From Flesh to Clay. This is a bilingual channel. It means I'm speaking in two languages, and it happens to be the two most important languages on earth, Spanish and English. And I do it through my collectibles. That is like comics, statues, action figures, how to learn languages and whatnot. Chicos, bienvenidos una vez más. Este es el canal From Flesh to Clay. Mi nombre es Oscar y estoy acá hablando en dos idiomas. Este es un canal bilingüe, así que lo hago, da la casualidad que lo estoy haciendo en los dos idiomas más importantes del mundo, que son el inglés y el español, y lo hago sobre mis colecciones. Por ejemplo, estrellas de rock, figuras de acción, pósters 3D, cómo hablar idiomas, entre otras cosas. This is a bilingual channel, and today we have a very special topic. I'm going to speak about my experience learning Spanish, what level I have, my feelings about the language, and I think I'm going to do it first in English for, I don't know, let's say like 10 minutes, 15 minutes, and then I will do it in Spanish. Okay, so I'm not going to translate like phrase by phrase like I used to right now. So bueno, chicos, antes de todo quiero decir que en este video en especial voy a estar hablando de cómo hablo español, del nivel que tengo, de lo que siento al hablar español, y lo voy a estar haciendo primero en inglés por unos, no sé, 10 o 15 minutos, vamos a ver, y después va a estar en español, así que voy a hacer mis comentarios en español. So first of all, is my mother tongue. It means I was born in Colombia. I speak Spanish right when I was a kid, and I was surrounded by my family, some members of my family, my friends, and all the culture. So it means that I speak Spanish natively, that if I'm talking to native speakers, they're not gonna judge me. Maybe they will say sometimes like, oh, you have this Colombian accent, or maybe you don't understand these words because they come from different places. We have different varieties of Spanish, but generally speaking, I have no problem whatsoever understanding Spanish. And Spanish is a cool language. Don't get me wrong, because in some videos and probably in the future, you're gonna see me like, ranting and raving about Spanish. But let's be honest for a second, Spanish is such a cool language. I'm so happy to speak Spanish, and for a number of reasons. Reason number one, because Spanish is one of the most important languages on earth. So it means I don't need to study this language. And if I were born in, I don't know, in Italy or in, I don't know, Hungary or in these like small countries, I'll be kind of sad because I have to study more of the most important languages. But I don't have to do it because I, at least with Spanish, like let's say that if you were born in China or in France or in the USA or like any country where one of the biggest languages is spoken, so you don't need to study that language. You can move to some of the other languages. But as I said, Spanish, I know I take it for granted sometimes, but I'm so happy I speak Spanish. And reason number two is because I speak Spanish, so I can easily move to some of the other languages that come from Latin. For example, I can easily learn Portuguese, I can easily learn French, I easily learn Italian, Romanian, and even some English, because a huge part of the English vocabulary, the lexicon, comes from like Latin, French, and Spanish nowadays. So super excited, like when I approach to one of the languages, because I already know Spanish, I know it's not gonna be a big deal. And as a boy, as I grew up listening to music in Spanish, and the thing is, like, I also grew up listening to music in English, and this is something that makes a huge difference to me when it comes to the Spanish I speak. Why? Because in my hometown, my friends and my dad, we had some we didn't have some like bad thoughts about English and whatnot, because for example, my friends used to like pop music, dance music, rock music, like reggae, all these different English genres and whatnot. So I had a huge exposure in terms of the music, and because of my dad, he was crazy about movies, like Mexican movies. I say, of course, he was into that, but he also liked American movies. So I remember watching like Terminator 1, Terminator 2, like Rambo, all these
like action movies in English. My dad really liked that, and I was so excited and eager to watch movies with my dad. So I don't have, as I said, like I know that in some countries, if you speak English well, if you want to speak English well or something like that, some people say, why do you want to do it? Even if they know that you're going to have access to more jobs or better education and whatnot, at the end of the day, people judge you because they say, why do you want to do it, man? Like, you sound differently when you speak. Like, people have some, I don't know, they criticize you, but in my case, I was born in a place where I don't have that problem. I mean, I remember back in the old day where like some of my friends were like singing songs like Skid Row and Bon Jovi and whatnot, and they were doing a pretty good job. Everybody said like, man, you rock. Have a beer for free, you know? But I know in some countries it's different. So keep that in mind when I will record the video about, you know, my feelings in English. So basically, Spanish, and I don't want to say bad things about Spanish. I know I take it for granted because I speak the language, I don't need to study anymore. But the truth is that I still read every day in Spanish. I still use it every day. I'm a teacher, so sometimes if somebody says, hey Oscar, can you teach me some Spanish? So why not? Yeah, let's do it. and as I said, I'm so grateful. I know hundreds of thousands of words in Spanish because that enables me to, like, you know, get access to some other languages, and in terms of pronunciation, the rhythm, or whatever that Spanish has, I can relate when I'm studying different languages. So, but here's the big difference between maybe you and me. I don't know if you guys feel the same, but for example, when I'm watching a movie in Spanish, even though the movie is great, or even the song is great, I said, okay, that's enough. You know, the song is great. And when I was a kid, when I was younger, because of my friends, because my friends couldn't speak English or whatnot, I used to listen to the music they liked or the movies. You know, they're like binge doing the TV shows and whatnot. But as an adult, I said, I'm not gonna study that. I'm not gonna listen to that. I'm not gonna watch that movie and whatnot because I already know what it is, you know. So I don't need to increase my Spanish that much. And I know I still have some flaws. I cannot sometimes elaborate my ideas. My writing sucks, and my friends know. You know, when I'm writing, I have so many problems to put things together. And I wish I could be a better communicator and make videos. I watch these YouTubers, you know, like the guys who make amazing content in Spanish and whatnot. I say, I know I can do that, but I have to like take my Spanish again and brush it up, and you know, because it's rusty. But it's there, you know, it's inside of me, and I feel that Spanish, you know, up until I die, is gonna be with me. You know, I'm not gonna forget that much. Maybe I will get like some of my, even the people I talk to these days, they say, okay, you repeat a lot of your the sentences and whatnot. But if I compare myself with any person who has Spanish as a second language, honestly, I think my Spanish is way better. I don't know if in terms of writing it's not gonna be probably, but in terms of vocabulary, how I understand the language and whatnot. So at some point, and I know maybe I'm wrong, but I said no more Spanish, like in terms of like, you know, leaving the language and whatnot. So I moved to some other languages, and I live here in China, and you know, for good or for bad, you know, in China, like it's very difficult to find people who speak Spanish, and even Chinese people speak a little bit of the language. You know, people who care about the language, they speak maybe, you know, they can have a conversation in 10 and 20 minutes, but I don't know, to me it's, you know, it's meaningless because I care about some other language, and that's the problem I have, and that's why. And actually, one of the reasons I decided to make these videos, like, you know, create the channel and whatnot, is to start using the language and, you know, kind of, you know, using Spanish and saying things that I normally use English for. So that means that when I have these statues, like, you know, Metallica, and I have Kurt Cobain, and I have like the poster 3D and the comics and whatnot, most of my time I get it through English. So when I have to do it in Spanish, I feel kind of weird, but I like it because it's my own language. And, you know, when I'm expressing my ideas, even though it takes a little bit of time, it's great. As I said, I'm not a
like you know, these people who can switch from different languages all the time and whatnot. Maybe in the future I can do it, and I know I can do it, but it's not my cup of tea. You know, I don't see myself like showing up or like, you know, boasting about how many languages I speak and whatnot. And one thing I want you to know is like, you know, we have like YouTube nowadays, and we have like these videos of people saying, oh, I speak Spanish, I speak these languages and whatnot. I understand. I don't want to judge anybody, because, you know, learning even a few sentences is amazing, you know. I mean, you need to be brave, you need to be into the language, you need to study something like that. But, you know, when they say they speak Spanish, I can't. I mean, to me, and I don't want to be judgmental, honestly, but to me it's a joke. Most of the people who say that they speak Spanish as a second language and whatnot, because I feel like most of the time they're just introducing themselves, and they saying the same thing, they say in the same language, or when they in their own language, the mother tongue. So for example, if they say, oh, I speak 5 languages, and they say the same thing in the same, it's like they memorize, they learn by heart, and it's so fake. But as I said, even that is great, you know, even if you can do that, because not so many people can do it. I mean, honestly, you can talk to somebody, you know, like a normal guy, and do that. They're not gonna do it, because you need to learn pronunciation, you need to learn the words, you need to. So, but just because I care about languages, so I feel that, okay, if you want to speak Spanish with me, come to my world. So I'm going to ask you some questions, and all I know, I'm not a scholar. I'm not somebody who is into like, you know, I study political science actually, but I'm not going to talk. And yeah, if you want to, it's okay. But I usually talk about like movies and books and life and whatnot. So I want to have like a really nice conversation about the things in Spanish. I mean, if you speak Spanish, or if you speak English or Chinese or French or whatever language, you know, it's not about saying some sentences and whatnot, but it's having a meaningful conversation. So for me, I can do that in Spanish. So I think there is no reason for me to go deeper into the language, into Spanish. So as I said, it's sad, because, you know, on one hand, I see how the language is dying out, is like fading away gradually. I mean, I sometimes I cannot see, but some years later when I try to say something, when I like it's not the way it's supposed to be, you know. But on the other hand, I learned some more languages, and this is what I want to make these videos about. That is like, you have to make a sacrifice if you really want to learn not Spanish, but any other language. You know, you need to make these kind of sacrifices. And even this is a topic I want to speak about later, but you guys can feel the way I speak when I speak in English and when I speak in Spanish, the voice, and when I move my hands and my expressions and the vocabulary and whatnot, and you will see that it's not the same as probably I know people around you who speak these 2 languages do. And I will speak about that later, but I have a clear distinction in my mind between languages. And even though you might hear an accent, or you might feel like some people speak English better than me, or Spanish or whatnot, I'm 40 years old, so I know what I want. And I know you might have some ideas about how I should learn, or how should I do things and whatnot. I'm so open to all of that, but I know what I'm going to, you know, and I know, and I will record videos in 1 year of me speaking English and now, and still you're gonna see a difference, because I'm still working on that. And same for Spanish, you know, like I want to do things better, and you know, that reflects on the way I speak the language. So that's pretty much what I want to say in English. Bueno, ahora en español. Bueno, primero, sobraría, y no es arrogancia ni nada, decir que yo hablo español nativo por ser colombiano. Es decir, que no tengo mayor dificultad con el idioma. Pero cuando digo eso, no lo digo de manera arrogante, porque yo también entiendo que hay personas que, por ejemplo, hablan español de diversas maneras, incluso dentro de mi país.
tienen diferente sentido del humor, usan diferente vocabulario que yo no conozco, y personas que tienen otro de otros países, como por ejemplo España, Argentina, etcétera, y cuando ellos hablan entre ellos mismos, a veces yo no entiendo. Pero soy nativo y eso tiene un significado muy fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que yo nací sintiendo el español. Es decir, yo escuché a mi familia, yo sé lo que es sentir el idioma cuando la gente se enoja, cuando la gente está feliz, etcétera. Lo que pasa es que yo con el español, primero, digamos que las 4 habilidades que normalmente se hablan, que son hablar, escuchar, leer y escribir, hay una habilidad que a mí no me interesa tanto, que es la escritura. Y lo digo porque yo casi no escribo en ninguno de los idiomas que hablo. A algunos idiomas les he dedicado muchísimo tiempo para escribir, pero ahora que tengo la edad que tengo, me doy cuenta que realmente no es lo que me gusta. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, escribir un diario y que por el trabajo tienen que escribir y todo el cuento, pues o sea, bien. Pero para mí, si yo ya conozco el idioma y pues me ahorro la parte de escribir, pues bienvenido está, porque pues para mí, por ejemplo, una hora de dedicarle a escritura o media hora es una hora o ese tiempo que se lo puedo dedicar perfectamente a otra de las habilidades que tengo. Pasa algo de pronto, no sé si y esto tiene que ver con como, digamos que el lugar donde yo nací. Yo nací en un pueblito muy cerca de Bogotá que se llama Ubaté, y yo nací en circunstancias especiales. Eso quiere decir que no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero por ejemplo en el lugar donde yo crecí, el inglés es muy bien visto. En mi época, hablar inglés, las personas que, por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo era niño, yo ya estaba escuchando baladas en inglés, música, por ejemplo, que el reggae, que las baladas, que el rock, que no sé qué, porque a mis amigos les gustaba, y esa música era bien vista, y la gente que podía tararear una de esas canciones era, uff, él tiene muy buen inglés, o sea, chévere pasársela con él. El inglés es muy bien visto. En otros lugares no es así. Yo sé que hay una aprensión a hablar esos idiomas, por ejemplo, o sobre todo el inglés. En este caso, que bueno, pues usted puede hablar inglés, lo puede hacer para acceder a un mejor trabajo, o puede para tener más conocimiento, pero pues hablar inglés como un nativo, hablar inglés excelente, de una manera excelente, ¿para qué? O sea, de alguna manera hay unas barreras ahí culturales y todo que yo no tuve. Y yo agradezco a mis amigos y agradezco a mi papá, porque cuando yo era joven, mi papá traía muchísimas películas mexicanas, como ya hablé, pero también le gustaban mucho las películas americanas, como por ejemplo, me acuerdo de Terminator o Robocop, o bueno, todas esas películas que veíamos juntos, y pues a mí me encantaba escuchar cómo ellos hablaban, pero pues yo también hablé del chino y otros idiomas que también me gustaban. Entonces, digamos que el haber crecido así, con un papá bastante flexible con respecto a los idiomas y la cultura en donde yo estaba, pues ha hecho que antes de yo salir de Colombia, pues yo ya tenía una noción sobre lo que yo quería hacer con mi vida y del impacto del inglés, de la importancia. Entonces yo realmente me la pasaba viviendo en Colombia, pero mi cabeza, mi mundo estaba en inglés, es decir, o sea, me la pasaba viendo películas en inglés, escuchando canciones, hablando con personas en inglés, etcétera. Entonces, para mí, digamos que el llegar acá a China no ha sido un choque cultural tan fuerte, en el sentido de que yo estoy acostumbrado a manejarme en diferentes mundos, y eso me ha ayudado muchísimo a, de alguna manera, alejarme del español. Yo veo que muchas personas acá en China y en otros lugares tienen la costumbre de todavía comunicarse en la lengua materna. Por ejemplo, acá hay colombianos que llevan viviendo, no sé, 20 años en China y todavía hablan en español. Ellos no se comunican en chino con nadie. Esas son decisiones y yo las respeto. Y de muchas de esas personas que yo les hablo dicen, no, yo me voy a quedar en China solo por un año, y resultan 20 años. Para mí, si yo llego a un país, si yo llego a Rusia, de hecho antes de llegar yo ya estoy estudiando ruso hasta mucho por todo lado. Sí, para mí el idioma es algo importante. Para mí, por ejemplo, comprar una casa o tener un carro, no sé qué, eso pues si lo puedo comprar, lo compro, pero yo prefiero hablar el idioma de la gente que está ahí. Para mí eso es como tener una casa, un carro. Yo me siento así, me siento igual de rico
culturalmente que no que con una persona que dice que tiene una casa y que no sé qué, porque yo he visto también personas que pierden eso, pero, o sea, las casas, por malos negocios, etcétera. El idioma es un placer increíble poder hablar el idioma de las personas. Entonces, lo que pasa con el español para mí es que yo me siento muy agradecido por hablar español, y si digo a veces cosas malas del español me perdonarán, y que las diré y las he dicho, pero no es, de pronto es fuera de contexto. A ver, ¿por qué me siento feliz de hablar español? Porque pues bueno, lo que yo soy, la persona que yo soy, el humor que yo tengo, lo que estoy haciendo y todo es producto de eso, de nacer colombiano, de nacer hablando español, de eso, es decir, eso, mi personalidad ha sido forjada a través de ese idioma también. Entonces digamos que yo no puedo no puedo negar ese hecho, ¿cierto? Otra cosa es que para alguien como yo, que le gustan los idiomas, digamos que el español me abre la puerta a aprender portugués, francés, latín, italiano e incluso inglés. ¿Por qué digo incluso inglés? Porque el inglés comparte muchísimas cosas con el español en términos de vocabulario, cultura e incluso, por ejemplo, expresiones idiomáticas y todo. No sé, en otros países, yo sé, por ejemplo, en Venezuela, que no está bien aceptado por las dictaduras, en Cuba, etc. En Colombia es excelente, hasta las películas llegan suavecitas, llegan muchas veces en inglés y con los subtítulos en español, entonces nosotros no tenemos problemas con eso. Al menos lo digo en mi caso. Entonces, agradecido con el español por ese lado. Y yo a veces hablo mal del español en el sentido que, pues, digamos que ya si uno habla un idioma, uno tiene que tomar la decisión de, bueno, yo sigo mejor, o bueno, sigo con el idioma como lo tengo, porque la mayoría de personas a cierta edad pues ya solidifican la lengua, entonces ya quedan hablando como hablan, con el acento, el vocabulario, etc. Entonces yo puedo hacer eso, o puedo, no sé, hay otros caminos, como por ejemplo puedo seguir mejorando en el español, que puede ser, por ejemplo, yo soy politólogo, yo estudié en una universidad, yo estoy haciendo una maestría, he hecho muchísimos cursos en universidades, etc. Entonces podría hacer todo eso en español y podría tener un español con propiedad y hablar de una manera, digamos, convincente, con vocabulario rico. Y como he visto otros videos en YouTube, personas que hacen unos videos increíbles en español, y yo digo a veces, yo podría hacer eso. Pero la diferencia es que para llegar a ese nivel tendría que preparar, y yo no hago eso. Yo me siento acá en mis videos y lo que me salga de la cabeza. Entonces, esa es una diferencia. O sea, podría seguir incrementando mi español, podría mejorar mi español, por supuesto. Un idioma uno nunca va a dejar de aprenderlo. Si uno quiere aprender todavía, hay muchísimas cosas que aprender, muchísimas partículas gramaticales, maneras de hablar, incrementar el vocabulario, por ejemplo, escribir, que yo casi no escribo. Y la otra cosa, por ejemplo, con referencia al español, es que, digamos, yo lo hablo como nativo, y yo pienso que hay como una especie de declive en la lengua. Por ejemplo, yo no escribo y yo tiendo a ser repetitivo, por ejemplo, con el vocabulario que utilizo, pero pues está bien. Yo ya llamé a los 40 años que yo tengo, independiente de lo que ustedes digan, pero dicen que mi español está mal, que debería hablar mejor o que no sé qué, etcétera. Entonces, a mí de pronto voy a escuchar mensajes o leerlos, y de pronto caer en cuenta de eso. Pero, por lo general, yo no creo que yo vaya a cambiar en querer mejorar mi español. Es decir, yo ya estoy feliz con la lengua que hablo, con el español que hablo, y eso quiere decir que paro con el español, que el español que yo hablo ahorita es el mismo español. No es el mismo, de hecho es un poco peor que el español que hablaba hace 10 años, mucho peor, y me concentro en otros idiomas. ¿Por qué no estudiar inglés mejor? ¿Por qué no estudiar chino? ¿Por qué no estudiar francés? ¿Por qué no estudiar portugués? ¿Por qué no estudiar japonés, etcétera? O sea, porque para mí es una decisión personal. Tomé la decisión de dejar de hablar español, dejar de usar el español, dejar de querer comunicarme en español, de pensar en español, de sentir en español, y ponerme a estudiar otros idiomas. Eso lo hice en Colombia, fue una decisión no muy consciente, pero casi consciente, porque no he sido tan radical como otras personas que conozco que ya están a otro nivel, pero casi. Entonces, no sé en el caso de ustedes, por ejemplo, si realmente quieren aprender inglés a un nivel alto, les toca hacer como ese tipo de sacrificios. Por ejemplo,
En mi caso, que yo escucho una canción o veo una película en español son excelentes al mismo nivel que en otros idiomas y hasta más, porque es un idioma que le habla a uno al corazón. Pero ya, ¿por qué me la tengo que ver 2 veces, por ejemplo? Me pregunto, ¿por qué tengo que escuchar la misma canción 2 veces? Las escuchaba cuando era joven porque ciertos amigos con los que me la pasaban hablaban solamente español, entonces listo. Pero ahorita, a la edad que yo tengo, o sea, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué voy a escuchar una canción? Por ejemplo, La Chispa Adecuada de Los Héroes del Silencio. Excelente canción. ¿Por qué la tengo que volver a escuchar otra vez? Si en vez de eso puedo escuchar una canción en chino que me va a ayudar a recordar palabras, a escuchar, a incrementar mi escucha, o en otros idiomas. Entonces es un sacrificio. Y no muchas personas están dispuestos a hacerlo. Entonces, para terminar este video, quiero decir por ejemplo, des en cuenta la manera como yo hablo inglés y la manera como yo hablo español. Y se van a dar cuenta de detalles. Por ejemplo, el tono de voz no es el mismo. La velocidad no es la misma. La manera como yo muevo las manos no es la misma. Y por ejemplo, el timbre de voz. Hay otras cosas ahí. De pronto van a criticarme. No, pero es que usted tiene un acento horrible cuando habla inglés, o usted o habla muy lento en español, o muy parco, porque ya me lo han dicho por ahí, que hablo como una momia en español. Bueno, no sé. Pero hay una diferencia en mi cabeza en esos idiomas. Es decir, es muy diferente cuando yo hablo en inglés, cuando hablo español, cuando hablo en chino, cuando hablo otros idiomas. Entonces, más adelante voy a estar grabando videos sobre eso, porque es un tema que me interesa. Yo estoy seguro que a ustedes, a las personas que son serias o que quieren aprender un idioma bien, de seguro les podría llamar la atención. Más adelante voy a hacer videos sobre eso, sobre lo que está pasando en mi cabeza, y la ayuda de pronto que les puedo estar brindando con respecto a aprender idiomas. Bueno, y eso es todo. Es un video sin editar. No voy a quitar nada, ni le voy a colocar imágenes, ni nada de eso. Así que espero que les guste. Y si les gusta, escríbanme porfa, me gustó. Y si les gustó, pues voy a estar grabando videos más seguidos de este tipo, donde voy a estar compartiendo más experiencias de mi vida y de cómo aprendo idiomas, etc. So guys, if you like this video, let me say it in English. Please let me know, write it down in the comments. Let me know that you like this video so I can make videos like this, because this video has no edition, it's like raw, and I'm going to post it immediately. So just let me know, and I can make videos on a regular basis like this. It's way easier because I'm not like posting some other like stuff, like I don't know, pictures, or I don't know, some like videos encrusted into this video or not, which take more time. Así que bueno, si les gusta, por favor háganmelo saber, and I will see you next time. Take care of yourself, cuídense mucho y nos hablamos la próxima vez. Chao.